¿Qué significa para vos haber sido parte de una protesta tan importante en la historia argentina? Lo que pasa es que no era consciente de la importancia, porque 16, 15 años, 17, en realidad era el momento en el que podía vivir. Entonces yo tengo que volverles a decir que valió la pena, que hay 5 millones de adolescentes hoy que usan el boleto estudiantil secundario. Quise salvar a muchos y no salvé a nadie. ¿Vos decís que no salvaste a nadie igual? Ay, yo creo que no, porque mis compañeros están desaparecidos, Bueno, porque Claudia tendría que haber tenido el derecho de vivir. Yo creo que la gran dificultad para protestar hoy es la represión. Hoy la represión es un mecanismo del no te metas, hoy la represión es un mecanismo de no vengas. Temo que mis hijos vayan a una protesta en que pueden ser reprimidos. La historia argentina se escribió tantas veces en las calles como en los libros. Protestar fue siempre una manera de decir estamos presentes. Hoy como ayer, la pregunta sigue viva. ¿Qué significa salir a la calle? ¿Por qué sigue siendo necesario? ¿Cómo cambiaron las voces que la habitan? Sobre todo las de las juventudes. La calle nos llama. La historia responde. ¿Cómo están? Mi nombre es Luisina y si la calle nos llama, la historia responde. Estamos acá con Pablo Díaz. Recién te preguntaba cómo te definís y me dijiste que como la historia. Sí, como la historia personal que me tocó vivir, se conoce como la noche de los lápices y se me conoce tal vez como el sobreviviente de un grupo de chicos que están desaparecidos del campo de concentración, por así decirlo, del Pozo de Banfield, en el conurbano bonaerense. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo acá? Yo soy Luisina, yo hago videos en internet, básicamente, menos digno que lo que contaste vos. No, bueno. Pero hago historia argentina, hago divulgación de historia. Sí. En redes sociales. Pero nos necesitamos mutuamente, ¿sabías? Nos necesitamos mutuamente, sin duda. Yo he hecho videos del caso de ustedes y conmueve siempre, es muy emocionante. Sí. Yo te quería preguntar, quizás hay mucha gente que te conoce por lo que escribiste, que te conoce a través del aula, que entiende lo que transitaste, pero que quizás no la profundidad, ¿no?, de lo que sucedió. Sí. Si tuvieras que contarle a algún joven qué fue esa noche, cómo fue esa noche, ¿qué les dirías? No, yo trato de entablar con los chicos en un diálogo hoy en que la memoria y la identidad de ellos hoy, su realidad de hoy, ¿no? Yo traigo la memoria en el sentido de lo que no quisiera por lo que ellos pasen, en función de su propia rebeldía, de su propia identidad, de sus propias necesidades. Yo hoy tengo más necesidad de trasladar el nunca más en una vivencia de vida de ellos hoy, digna, expectante, que tengan esperanza, que la puedan construir, que sean colectivamente solidarios, que tengan la sensibilidad la posibilidad de ir sabiendo lo que está bien, lo que está mal. A nivel generacional fueron cambiando las preguntas. Cuando terminé de declarar en el juicio a la Junta de Comandantes, o cuando estrené la película de La Noche de los Lápices, la pregunta o la instancia de los adultos en ese momento era: no se metan, le decían a sus hijos, y contemplaban mis preguntas como cuáles habían sido las torturas, descriptivamente. Y hoy ningún chico me pregunta de las torturas, sino del amor de Claudia y Pablo, de la instancia, de la necesidad que tienen de no estar solos, ¿no? El tema de un horror producido en un campo de concentración que existe con la sola mención de campo de concentración, indudablemente. Pero bueno, creo que si algo le puedo ganar a ese horror
es tratar de reproducir la mayor cantidad de amor hoy posible. Es re lindo lo que decís. Teniendo en cuenta esto que vos me decís como de la actualidad, de lo colectivo, ¿qué significa para vos haber sido parte de una protesta tan importante en la historia argentina? Bueno, lo que pasa es que no era consciente de la importancia, porque 16, 15 años, 17, en realidad era el momento en el que podía vivir. Yo creí en los centros de estudiantes en la ciudad de La Plata como un mecanismo en la instancia secundaria de ser voluntario y de hablar por mis compañeros y compañeras, por aquellos que no pueden. Entonces, y de decir lo que uno necesita, que cree conveniente en la escuela o en la comunidad donde vive, pero más en la escuela, porque estábamos metidos hacia adentro. Yo siempre digo, la noche de los lápices son 3 años, porque si teníamos 16, 15, vos entrás a la escuela a los 12 o a los 13. Pero ¿qué hicimos en esos 3 años, verdad? Sensibilidad social, amor y el boleto estudiantil secundario como manifestación de protesta, pero ¿sabés por qué? En función de que ninguno abandone la escuela, porque ante una crisis económica muy profunda, la educación pública sí tiene un costo, porque tenemos que ir a la escuela vestidos, No, claro, porque por tenemos que comprar un libro, una lapicera, un lápiz, un cuaderno, y había gente que aún en una gran urbe tiene distancias, y todo era un costo, y si tus padres quedan desocupados en la instancia del trabajo, si la plata no alcanza en la instancia económica, bueno, había chicos que tenían que abandonar, pero no chicos, compañeros y compañeras. Para nosotros eran amigos y amigas, no secretos. Tal vez los secretos estaban en la calle y ante padres autoritarios que no te dejan hablar en la mesa porque sos chico. Entonces, pero sí, fue muy importante. El boleto estudiantil secundario fue una instancia de ahorro en la familia. Nosotros queríamos ser adultos presenciales de las dificultades que teníamos o que tenemos. Y los chicos también hoy lo plantean. Así que me parece, qué sé yo, que la manifestación vale la pena en cuanto a si es un derecho que otorga la posibilidad, que es la dignidad. La dignidad hoy es educación y trabajo, ¿verdad? Por lo menos eso nos hace creer la sociedad. Dijiste muchas palabras claves igual ahí, porque sí, claro. Dijiste solidaridad, dijiste que fue por tus amigos, dijiste que fue por la educación, por el trabajo. Sí. ¿Cómo resumirías vos qué te llevó a ponerte en esa situación, que es una situación, por supuesto, de riesgo en pro de los otros? Sí, que Patricia, la que estaba en mi aula, que vivía en una comunidad boliviana, por así decirlo, que hubo una instancia en la ciudad de La Plata, en la periferia de esa ciudadanía, decía de que iba a dejar la escuela porque no podía tener plata para pagar. Y yo, de una instancia de protección individual, hice una manifestación colectiva, porque me di cuenta que otros también lo planteaban. Claro, no era individual entonces. No era individual. Pero siempre uno se refleja. Mirá, las charlas hoy terminan con una cosa que está en lo que me preguntas. Me dicen, ¿qué esperás de nosotros? Y entonces yo le digo que me protejan, porque estoy acá para protegerlos. Y entendí que esa era por lo que estuve. Claro, nunca supe el costo de tener sensibilidad social, solidaridad y pelea. Nunca supe el costo de un campo de concentración, de que eso iba a ser producto de un secuestro, de una violación, de una tortura. Los chicos me dicen, ¿volverías a hacerlo? Y entonces yo le digo,
Si significara que Claudia hoy esté viva, no lo volvería a hacer. ¿Se entiende? Es mi contradicción. Se entiende, se entiende. Y frente a esta cuestión, ¿no? de lo colectivo que me comentabas recién, para mi generación, Sí. ¿no? Lo más común del mundo Sí. es nosotros nos mandamos un mensaje, nos vemos ahí, está toda esta cuestión, ¿no? Yo permanentemente estoy en contacto con todo mi entorno. ¿Cómo te manejas en el momento en el que estabas vos para contactarte con esta gente, para llevar adelante lo que llevaron a cabo, incluso para contactarte con Claudia en su momento? ¿Cómo era esa dinámica? Y la dinámica era muy distinta, porque era una plaza, era una fiesta. Los viernes de 7 a 9 de la noche había fiestas o peñas, de lo que se decía en su momento, que eran fiestas, eventos en las escuelas. Y entonces por ahí íbamos todos a una escuela que se hacía ese viernes, y era de contacto, era más presencial. ¿Vos te organizabas políticamente ahí en la fiesta del colegio? Sí. Bueno, era más presencial, no era tanto hoy en la instancia tecnológica, porque claro. El que tenías que decir te quiero, no había WhatsApp, que hoy es más, bueno, voy a rebotar a través de las redes. Y no paso el papelón de lo presencial. ¿Había una concepción con esa comunicación de lo que ustedes estaban llevando a cabo? Digo, ¿sabían cómo de sostener cierta clandestinidad? Sí, sabíamos. Bueno, dado que estaban en un colegio, además, ¿no? Claro, lo que pasa que después del golpe de Estado en la ciudad de La Plata, se prohíben los centros de estudiantes como mecanismo de síntesis, de diálogo y de debate con las autoridades, síntesis de los adolescentes, de la voz. Se prohíbe la voz del adolescente en la escuela como mecanismo de reproducir, miren, él tiene un problema y no habla, pero el problema es este. Tratemos de que no abandone, acompáñenlo, porque el que tiene un conflicto social tiene más una necesidad de acompañamiento y de ver cuál es ese conflicto. Bueno, se cerraron los centros de estudiantes, se prohibió caminar más de 3 adolescentes por la calle, porque una de las cualidades o de la virtud era no solamente la barra de la esquina, la banda de la esquina, sino también el de la plaza, el caminar más de 3 adolescentes, y se prohibieron los recitales de música. En los recitales de música, yo les digo, todos tenemos un ritmo, ¿verdad? Venerado, que nos gusta, etc. Y cuando vamos a un recital no conocemos al que está al lado, tal vez, pero en la instancia grupal de los jóvenes, en un gobierno autoritario, puede ser fundamentado como peligroso. Como que se llega a una síntesis en lo grupal y se decida vamos por esta injusticia. Ese es el miedo. Claro. ¿Y podés establecer alguna comparación con las luchas actuales? ¿Sentís que es distinto? ¿Sentís que ves alguna similitud? Sí. ¿Cómo ves el panorama actual? Sí, veo algo distinto. Veo que hoy tengo que convertirlos en militantes de la vida, primero, como una instancia de valores esenciales del ser humano. No ir apresuradamente o invasivamente a una instancia de militancia partidaria. Sos humanista. Sos humanista. Soy conspirativo. Pero que creo que primero los tengo que hacer de una instancia de valores que después les digo, cuando tengan esos valores, sensibilidad social, amor, en la instancia colectiva de preocupación por el otro que no esté solo, después decidan a dónde adherir en la práctica partidaria. Porque estoy convencido que si generamos valores de bien, van a estar donde yo estoy, sin decírselos. Por lo menos eso es mi creencia, digamos, ¿no? Le tengo mucho miedo al fundamentalismo, que es el que crea el odio. ¿Qué sé yo? ¿Sabés lo que me ha pasado? Como anécdota rápida, por ahí he ido a una instancia de unos países que estaban en guerra. Y
me ponía de un lado y me decían una verdad, me ponía del otro lado y me decían otra verdad. Hoy busco la charla como un mecanismo de posibilidad de que escuchen y de escuchar. La mayor necesidad que tengo es una sociedad buena. ¿Te sentís como con esto, te sentís un militante político, te sentís un referente, te sentís un activista? ¿Cómo te definís con esto que contás? ¿Te compliqué? No, sí, claro. Porque algunos me dicen, ya está, ¿por qué seguís? Yo creo que después de haber estado en un campo de concentración, tengo varios secretos. Y un secreto es la necesidad de que no vuelva a pasar. Yo le he tenido mucho miedo a la sociedad. Y le tengo mucho miedo a la sociedad que pida que yo vuelva a un campo de concentración. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Tengo la necesidad de que la gente comprenda por qué estoy acá. ¿Eso dirías que es lo que te mueve, lo que te emociona? Sí. Digo, me contaste todo el horror Sí. que es para vos, algunas Sí. cuestiones de la actualidad. ¿Qué es lo que te da ganas Sí. de seguir para adelante, de hacer lo que haces? Sí, sí, creo que es necesario. Creo que es necesario porque el mundo vuelve a cometer los errores, la sociedad vuelve a cometer los errores. Entonces digo, pucha, yo creía que ya estaba. Llego a colegios que vieron La Noche de los Lápices y lo único que me dicen es, ¿la extrañás? Entonces yo tengo que volverles a decir que valió la pena, que hay 5 millones de adolescentes hoy que usan el boleto estudiantil secundario. Entonces volverlos a saber que si pelean por un derecho o están en una protesta, ¿por qué? ¿Para qué? Y siempre tiene que estar lo que uno le puede dar al otro. Confieso una cosa, estoy llegando a la vejez, ¿verdad? Y entonces, yo he estado con sabios en el mundo, porque he viajado mucho, y que me han dicho que hay un borde de cama, hay un banco de plaza y hay un baño con la puerta cerrada, donde uno se va a preguntar qué fue de uno. Y no hay placer más enorme que decirle que hizo algo por el otro. Si tuvieras que pensar en una imagen de protesta de la historia argentina, ¿cómo la describirías y qué significa esa imagen para vos? Bueno, tengo la imagen de la experiencia propia de la manifestación de la necesidad del boleto estudiantil secundario, ¿no? Tengo esa protesta como que me siento orgulloso por haber estado en el movimiento estudiantil secundario y tener un hecho histórico que porque así se ha convertido en el movimiento estudiantil secundario, en el boleto estudiantil secundario, ¿no? Sin dudas. Eso en mi pasado adolescente. La diferencia con mi adolescencia, quise salvar a muchos y no salvé a nadie. Hoy salvo a uno y salvo a muchos. Entonces, esa sí ¿Vos decís que no salvaste a nadie igual? Yo creo que no, porque mis compañeros están desaparecidos. Porque bueno, Claudia tendría que haber tenido el derecho de vivir. Eso es lo que yo le digo a la gente. El derecho de vivir. No sé si hoy estaríamos juntos o seríamos grandes amigos. Yo soy muy temeroso. Pero yo no diría que no salvaste a nadie. Yo no pondría esa concepción. Sí, qué sé yo. Haces un trabajo muy grande. Sí, pero yo tengo... mi propia contradicción son mis secretos íntimos. Y mis necesidades son colectivas. Yo tengo una fantasía y un miedo. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, volver a ver a mis amigos y preguntarles si como el que sobrevivió hizo todo lo posible para que los conozcan a ellos. Porque en su vida apurada de 3 años, y se fueron a los 16, 15, 17, yo tengo miedo a la desaparición. Entonces la instancia de la aparición para mí, o el juramento de que iban a salir, fue el hecho de la visibilidad, de que se los conozca.
pero eso es mi fantasía. Sé que pasaría con un 4, nunca fui buen alumno, me llevé muchas materias. Y mi miedo es que cuando la naturaleza me lleve, volverla a ver a Claudia con sus 16 años y yo ir con mi vejez. Sé que me diría que soy un tonto, me agarraría de la mano y nos iríamos caminando. Creo en la necesidad de que todos tengan sueños, deseos, fantasías, que sean magos y magas en la vida. Pero para eso hay que soñar, hay que creer en uno. Nosotros somos constructores de nuestro propio destino. Yo creo con esto que decís vos de algo en que creer, cuando era adolescente hicimos un trabajo en el colegio, yo me anotaba en todo lo que había para hacer. Centro de estudiantes, yo hacía todo, no estaba nunca en el aula. Y nos habíamos metido a hacer un proyecto de jóvenes por la memoria. Sí, claro. Que te vas a Mar del Plata y todo. Sí. Y parte del proyecto era sobre los desaparecidos del lugar del que soy yo. Así que nos juntamos una tarde con la hija de un desaparecido, me acuerdo. Y fuimos, nosotros teníamos todos 16 años, qué sé yo, estás en cualquiera, ¿no? Sí. Yo tenía una magnitud, pero digo, nos juntamos esa tarde en la casa de esta mujer, una mujer muy pobre, que nos ofreció de todo, que nos trató excelente, nos trajo galletitas, nos ofreció para tomar, un lujo. Y digo, en toda esa calidez que ella nos ofreció, nos contó una situación terrible que fue lo que vivió su papá. Sí, claro. Y ella lo recordaba cuando se llevaron a su papá. Y nos contó que su papá lo que pedía era elementos en la fábrica en la que trabajaba, elementos muy básicos, digo, era una química, necesitaban tener guantes, botas, nada muy loco. Bueno, este hombre es desaparecido, ya después le entregaron el cuerpo. Y fue muy movilizante, y ya con todo lo que eso nos movilizó, esta mujer, cuando nos despedimos, me acuerdo que me agarró de las manos y me dijo, lo que sigue para adelante ahora es de ustedes. Fíjense lo que hacen con lo que yo les conté. Sí, claro. Ay, yo me quedé helada. Dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esta información? Pero tiene que ver con esto que vos me decías. Hay que tener algo en que creer. Lu, hoy yo creo que la protesta tiene que, de los jóvenes, darse en la sobremesa familiar. Eso te lo quería preguntar. Para vos, puede ser que no, pero uno piensa en la protesta en los años 70, por ejemplo, y lo piensa desde un punto de vista colectivo, quizás en la calle. ¿Para vos ese sigue siendo el mismo ambiente de protesta? ¿Sigue siendo la calle el lugar para manifestarse? ¿Aparecieron otros lugares? ¿Cómo lo ves? Creo que la visibilidad está en la calle y en la comunicación. Pero todo acto injusto tiene que ser visible para ayudarlo a recomponer. Puede ser sueldos, puede ser salud, puede ser instancias de injusticia, hay muchas. Yo creo que el Estado tiene que generar la mayor respuesta de la visibilidad de un hecho de protesta. El Estado tiene que existir, en principio. Yo digo, si el Estado es una instancia de amor, si la sociedad es una instancia de amor, y si la consolidación económica de todos es una instancia de amor, bueno, ahí está la solución. Pero a veces tenemos un Estado que en la instancia política es ausente. A veces tenemos una sociedad que es individual, en función de ni siquiera conocer al vecino, tan simple como eso. Vos lo seguís viendo ahí en la calle. ¿Vos crees que el mejor espacio donde todavía uno puede llevar? Sí, la visibilidad. En la calle. Sí, la visibilidad. Necesito visibilidad de los adolescentes en sus conflictos sociales. Necesito la visibilidad de la familia en sus situaciones de conflicto social. Necesito la visibilidad para poder acercarme, para poder estar.
o para tratar de incluirme en la protesta solidariamente, aunque no me afecte directamente. Yo respeto mucho al que hoy me acompaña en lo afectado de haber estado en un campo de concentración. Hay gente que me dice, yo no pasé lo que vos pasaste, pero ¿qué necesitas que haga? Uy, digo, qué persona que debe ser el que se acerca sin estar afectado, ¿verdad? ¿Crees que en este tipo de manifestaciones que se dan en la actualidad sigue estando este rol de lo colectivo? ¿Lo seguís viendo posible, este accionar colectivo? En estos momentos de actualidad que son más individuales, que cada uno está más en su esfera. ¿Lo ves posible? Creo en volver a empezar. Me siento y digo, ay, no, volver a empezar a hablar de miedo de que vuelvan a ocurrir las cosas. Ay, volver a explicar el nunca más, acá y en el mundo. Por supuesto que si tengo necesidad de decir, vamos, va a salir todo bien, tené esperanza, Lu. Es una constante de trabajo. Hoy necesitamos la mayor cantidad de ONG, de fundaciones, de gente que se integre en función de estar ahí por la protesta, pero por la protesta de tratar de construir. Creo que lo que importa, y coincido con vos en esto, es la dimensión de lo colectivo, que creo que es una dimensión que está muy perdida y que muchas veces la calle lo que brinda es esta cuestión de encontrarse con un otro. Entiendo esta cuestión de que quizás las redes sociales nos acercan, pero siempre hay una distancia que al no... Es necesario en el humano, esta cuestión de sentarse al lado, de verse, de conocerse. Hay algo que falta y que no sé cómo lo podemos volver a encontrar. Yo veo muy difícil que las calles vuelvan a tomar esa magnitud que quizás tenían. No sé cómo puede volver a llevarse a cabo, pero sí que lo creo muy importante. Sí, yo creo que viví una instancia presencial excelente, lo digo desde ese rubro, porque movilizar casi 10.000 estudiantes en la instancia del boleto es una instancia presencial de emocionarte mirando para atrás y viendo la larga fila de compañeros y compañeras. Pero hoy creo que lo presencial también tiene que ver en lo audiovisual. Lo audiovisual también le agrego al cine. ¿Por qué creo en el cine comercial? ¿Por qué hago películas o ayudo a hacer películas en la instancia comercial? Porque la gente va al cine sin que las vean, porque van y pagan. Si hiciera un documental sobre una referencia puntual, va a ir gente que va a adherir específicamente a ese documental. Pero mi interés está en hablar con aquel que no adhiere en sí mismo a la posibilidad de mi versión. Entonces, lo audiovisual puede marcar la realidad a lo que también las redes, que tal vez es una dinámica contemporánea presencial. ¿Se entiende? Por eso te dije al principio, los dos somos necesarios. Yo te necesito. Puede que sea lo más cercano a una instancia colectiva. Yo creo igual que no alcanza. Yo creo que no alcanza. Bueno, hagamos todo. Yo creo que hay que hacer todo. Creo que hay que hacer todo, sí. Yo hoy entiendo el tema de las redes. Me cuesta la tecnología en mi vejez porque no entiendo cómo apretar los botones para entrar, pero bueno, nada, te creo necesaria, Lu. Gracias. Yo creo que la gran dificultad para protestar hoy es la represión. La gente le tiene miedo a la represión y no quiere ser reprimida. Hoy la represión es un mecanismo del no te metas, hoy la represión es un mecanismo de no vengas, hoy la represión es un mecanismo de
en tratar de quedarte en tu casa, para generar siempre a veces instancias injustas en lo económico, social o político de un gobierno de turno. Yo temo que mis hijos vayan a una protesta en que pueden ser reprimidos. Es una instancia emocional, es una instancia sentimental, es una instancia también de amor. Entonces, ¿cómo resuelvo ese conflicto sabiendo que la protesta es necesaria para llegar a un fin de un derecho? Bueno, charlemos esas contradicciones. No sé si se entiende, pero sí. Yo necesito que Amnistía Internacional exista. Para mí y para mis hijos, y para vos y para todos. Creo que es una instancia de protegernos. Yo estoy de acuerdo con vos, creo que hay múltiples dificultades. Sumaría a lo que vos dijiste, yo creo que hay una cuestión de cierta desesperanza, que, digo, son dos cuestiones que voy a nombrar que no tengo ni la más mínima idea cómo resolver. No, pero... O sea, es lo que yo creo que veo y que puede ser equivocado, pero yo creo que hay una gran desesperanza. Sí. Cierta cuestión de reclamar eternamente las mismas cuestiones y que no se resuelvan. Y creo que también hay, y no creo que sea de un solo grupo, creo que es una cuestión que es transgeneracional, cierto miedo a encontrarse con un otro, y esto también aparece como en la calle, ¿no? Cierto miedo a qué es lo que hay del otro lado, a qué piensa el otro, a qué puede traer a la mesa. Dialogar con un otro muchas veces puede ser peligroso para la integridad de uno mismo, y ni siquiera estoy hablando de posiciones violentas, digo, muchas veces encontrarse con un otro es peligroso para lo que uno piensa de sí mismo. Después de todo lo que hablamos, Pablo, para vos, ¿qué queda cuando la calle se calla? Injusticia. Injusticia porque es una instancia del sistema. Yo creo que cuando la calle no habla, no sabemos lo que pasa. Creo en la visibilidad para resolver los temas. Cuando fui al juicio de la Junta de Comandante y entré a tribunales, fui sobre la justicia terrenal y sobre la justicia divina. Creía hablarle al hombre y a lo que puede llegar a existir en cualquiera de las religiones. Tenía necesidad de contar lo que me había pasado, pero si yo no hubiese contado lo que me pasó, Lu, no estaríamos acá. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Lu.